Gina Davis detuvo su viejo Ford frente al albergue para indigentes de Holgate Street. El pavimento, mojado por la lluvia nocturna, reflejaba la tenue luz de las farolas. Su jornada laboral en el servicio social empezaba a las 8, pero ella siempre llegaba una hora antes. Hablar con los residentes por la mañana le ayudaba a comprender mejor sus necesidades. Salió del coche, se ajustó la bufanda azul oscuro y se apresuró a llegar a la entrada, donde ya la esperaba Ray, el veterano sin techo de pelo gris al que había ayudado a restaurar sus papeles. Buenos días, señorita Davis. He estado pensando en esa oferta de alojamiento temporal. Ray iba arrastrando los pies, sosteniendo un andrajoso archivador de papeles. Ven al calorcito, Ray, lo discutiremos allí. Te he traído unos calcetines calientes y una chaqueta de las donaciones. Gina sacó una bolsa del maletero. Probablemente Steve seguía durmiendo. Últimamente se quedaba hasta tarde en su fábrica de salchichas cada vez más a menudo. 8 años atrás, cuando se conocieron en la recaudación de fondos, era un hombre diferente, un empresario entusiasta dispuesto a abrir nuevos caminos. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus planes para crear una especialidad de embutido. Verás, Gina, dijo entonces, agitando un vaso de limonada, todo el mundo hace lo mismo. Y yo quiero crear verdadero arte. Tengo recetas que han pasado de generación en generación en la familia. Ahora su pequeña planta de producción apenas se mantenía a flote, pero Steve se negaba obstinadamente a vender el negocio a su padre. Prefiero morir a admitir la derrota, repetía cada vez con más frecuencia. Gina caminaba por el pasillo del refugio, saludando a los residentes. La señora Thompson, una antigua profesora que había perdido su hogar tras la muerte de su marido, leía el periódico en la sala común, como de costumbre. Ted y Marta, una pareja de ancianos que había acabado en la calle tras unas facturas médicas, jugaban al solitario. Su pequeño despacho de la primera planta estaba abarrotado de carpetas de archivos. Cada historia requería un enfoque personalizado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Steve. Lo siento, otra vez tarde esta noche. Problemas con los proveedores. No esperes la cena. Gina suspiró y guardó el teléfono. Durante el último año había habido cada vez más mensajes como este. El café matutino juntos, los paseos dominicales por el parque, todo eso era cosa del pasado. Señorita Davis, tiene visita, se asomó a la puerta Sharon, la nueva voluntaria. Recuerda al tipo que buscaba trabajo la semana pasada, volvió con los formularios de solicitud rellenos. El día pasó volando con el ajetreo habitual, llamadas, reuniones, rellenar formularios. Por la tarde, mi cabeza bullía de historias, cada una de las cuales requería una solución. De vuelta a casa por las tranquilas calles de los suburbios, Gina reflexionó sobre cómo habían cambiado sus vidas. La casa que habían comprado hacía 3 años parecía demasiado grande para 2 personas. 3 dormitorios, una cocina espaciosa, un patio trasero. Todo sugería una familia numerosa, las risas de los niños, cenas juntos. Steve soñaba con tener hijos, pero seguía aplazando la conversación hasta tiempos mejores. Me pondré en pie, haré girar la producción. Sus palabras resonaban en su mente. Una vez habían planeado un mínimo de 3, imaginado sus futuras habitaciones, elegido nombres. Ahora esas conversaciones parecían ingenuas. «¡Cariño, estoy en casa!», Gina gritó, abriendo la puerta principal. La respuesta fue el silencio. Cuando aparcó fuera de la casa, vio una luz en la ventana de la cocina, así que Steve había vuelto pronto después de todo. Lo encontró en la mesa con un montón de papeles y una taza de café frío. Steve levantó la vista, y algo parecido a la culpabilidad brilló en su mirada. Siento no haber llamado. Estaba totalmente liado con los informes. Se frotó los ojos enrojecidos. Los proveedores han subido los precios. Voy a tener que revisar todos los cálculos de costes. Contratos,
Albaranes y documentos financieros yacían sobre la mesa. Su pequeña fábrica ocupaba un antiguo almacén a las afueras de la ciudad. Empezó fabricando salchichas corrientes, pero poco a poco fue ampliando su producción a salchichas Kraft basadas en recetas antiguas. ¿Me dejas ayudarte con el papeleo? Gina se ofreció, pero Steve negó con la cabeza. No hace falta, ya tienes bastantes problemas. ¿Cómo van las cosas en el orfanato? Lo mismo de siempre. Parece que Ray está listo para mudarse a una vivienda social. También llegó una nueva familia. El marido perdió el trabajo y no podía pagar la hipoteca. Steve asintió sin apartar la vista de los papeles. Gina abrió la nevera, casi vacía salvo por un par de yogures y una ensalada marchita. ¿Quizá deberíamos buscar un ayudante? Gina empezó a calentar la lasaña congelada. Steve se limitó a hacer un gesto con la mano. No había dinero extra para un sueldo. Llevaba meses hablando de ello, pero había rechazado obstinadamente la oferta de ayuda económica de su padre. El orgullo no le permitía admitir que cada vez era más difícil arreglársela solo. «Sabes, tu padre podría...» «Ni empieces». Steve se levantó bruscamente de la mesa. «Puedo arreglármela solo. Solo necesito algo de tiempo». La velada transcurrió en el silencio habitual. Cada uno se ocupaba de sus asuntos. Gina revisaba el papeleo de la sala. Steve contaba algo en su teléfono. Al otro lado de la ventana llovía la típica lluvia de Portland, difuminando las luces de algún que otro coche. Su barrio se consideraba tranquilo y respetable. Allí vivían jóvenes profesionales y pequeños empresarios como Steve. Importante reunión con el distribuidor mañana. Steve rompió el silencio. Si va bien, podemos ampliar las ventas. Eso sería genial. Gina se acercó a su marido y le besó la parte superior de la cabeza. Lo harás bien. Antes de irse a la cama, se quedó mirando la ventana. 8 años atrás, no se había imaginado que su vida sería tan ordinaria. Ordinaria. Después de todo, ¿no es eso con lo que sueña la mayoría de la gente? Un trabajo estable, un hogar, una relación sin dramas ni sobresaltos. Entonces, ¿por qué últimamente sentía cada vez más que algo iba mal? Steve ya estaba dormido cuando ella se acostó a su lado. Mañana tenía que madrugar de nuevo. Tenía que recoger especias para una nueva tanda de salchichas. Y ella tenía otro día en el refugio, decenas de historias de gente al margen de la vida. Mientras se dormía, Gina pensó que debía acordarse de comprar comida por la mañana. La nevera estaba casi vacía y Steve necesitaba comer bien. De todo lo demás podría ocuparse más tarde. En la siguiente reunión de empresarios de Portland, Steve escuchó con desgana el discurso del consultor financiero invitado. Toda esa palabrería sobre optimización y puntos de crecimiento le parecía demasiado alejada de su pequeña empresa. Atrás quedaban 3 trimestres de caída de ventas, y solo un milagro o un experto competente podrían salvar la situación. En una pequeña empresa, la flexibilidad y la voluntad de cambio son importantes. Una voz desde el podio le hizo levantar la cabeza. Penny Parker, una joven asesora financiera, hablaba como si se dirigiera a él personalmente. A veces basta con ver una situación desde otro ángulo. Después de hablar en el vestíbulo del hotel, Steve se aventuró a acercarse a ella. Resultaba sorprendentemente fácil hablar con Penny, sin esnobismos ni tono mentor. «Empecemos por analizar tus procesos actuales», sugirió ella, hojeando un menú en una cafetería cercana. «Dime, ¿cómo calculas el coste de producción?» Steve sacó sus cálculos, el cuaderno habitual donde anotaba gastos e ingresos. Penny arrugó levemente la nariz, pero contuvo el comentario. «Primero tenemos que pasar toda la documentación a formato electrónico. ¿Tienen algún ordenador en la planta de producción?» «Un viejo portátil. Lo uso sobre todo para el correo». «Estupendo, ya es algo». Penny sacó su tableta y empezó a tomar notas. «Sugiero que nos reunamos en tu fábrica mañana. Quiero ver cómo se organiza el proceso».
A la mañana siguiente, Steve estaba nervioso por enseñarle su pequeña planta de producción. Penny escudriñó las instalaciones, tomando notas y haciendo preguntas inesperadamente precisas. «Tienes un equipo excelente y unas recetas estupendas», concluyó tras su inspección. «Pero la organización de los procesos deja mucho que desear. Estáis perdiendo dinero en todas las fases». Durante los 15 días siguientes, Penny revisó por completo el sistema contable. Aparecieron hojas de cálculo, planes de entrega y cálculos de costes para cada tipo de producto. «Mira», le enseñó a Steve los gráficos de la pantalla. «Tus especialidades de salchichas son las que generan más beneficios. Y con las salchichas normales casi tienes pérdidas». Steve pasaba cada vez más tiempo con Penny. Venía a la fábrica casi todos los días. A menudo se quedaba hasta tarde para ayudar a resolver los problemas que se habían acumulado. «Te ocupas de demasiadas cosas», le decía mientras veía a Steve descargar él mismo otro cargamento de especias. «Tienes que aprender a delegar». Una noche, mientras se entretenían con los informes, Penny sugirió que pidieran una pizza. «Dime, ¿por qué te metiste en el negocio de las salchichas en particular?», preguntó, sirviéndose café de un termo. «Me viene de familia. Mi abuelo tenía una carnicería en Ohio y tenía recetas especiales. Mi padre quería que me dedicara a los grandes negocios, pero yo elegí mi propio camino». «¿Y cómo reaccionó tu padre?». «Como era de esperar. Dijo que yo era un idealista ingenuo». Steve rió entre dientes. «Quizá tuviera razón». «No», Penny negó con la cabeza. «No eres ingenuo. Solo necesitas la estrategia adecuada». Sacó su portátil y abrió la presentación. «Mira lo que he esbozado. Puedes reducir tu línea de productos, centrarte en el segmento premium. Tus salchichas artesanales son únicas. En eso tienes que basar tu marketing». Steve volvió a casa a medianoche, lleno de nuevas ideas y planes. Gina ya dormía y había dejado un plato de cena en el microondas. Él engullía habitualmente la comida enfriada, mientras repasaba las hojas de cálculo que Penny le había enviado. «Mañana reunión importante con los de la red», informó a su mujer mientras desayunaba. «Penny ha preparado una presentación excelente». «¿Penny?». Gina enarcó una ceja. «¿Tu asesora financiera?». «Sí, está haciendo un trabajo increíble. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo perspectivas reales». Gina permaneció en silencio, haciendo la maleta para ir a trabajar. Quizá quería decir algo, pero el momento había pasado. Steve ya se dirigía a la fábrica, donde Penny le esperaba con una presentación preparada y nuevas ideas. La reunión fue un éxito. Los miembros de la red se interesaron por la gama premium. Tras la reunión, Penny propuso celebrar la victoria en un pequeño bar cercano. «Brindo por los nuevos horizontes», levantó su copa de vino, «y por tu valentía para seguir tu propio camino». Steve la observó tomando notas en su agenda, planeando sus próximos pasos, y pensó que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente comprendido. Penny hablaba su idioma, compartía su visión del negocio, apoyaba sus decisiones. «Necesitamos actualizar el equipo», garabateó números en una servilleta. «Te va bien con los volúmenes actuales, pero necesitarás inversión para crecer». «Papá se ofreció a ayudar», admitió Steve a regañadientes. «Olvídalo. Hay otras opciones de financiación. Prepararé los cálculos». De camino a casa por la noche, Steve pensó en cómo había cambiado su vida en el último mes. Su negocio estaba pasando de ser una lúgubre lucha por la supervivencia a una prometedora empresa. Todo gracias a Penny, que era capaz de ver potencial donde otros solo veían problemas. Gina se despertó en mitad de la noche con su propia tos. El resfriado no había desaparecido en los últimos días, a pesar de las pastillas y el té de hierbas. Se arrastró fuera de la cama, intentando no despertar a Steve, y se dirigió a la cocina.
El termómetro marcaba 39,3. El reloj electrónico del microondas parpadeaba. 3 horas y 15 minutos. Steve sacudió a su marido por el hombro. Lo siento, pero creo que tengo que ir al hospital. Los retuvieron en la sala de urgencias durante casi 1 hora. Steve rellenó papeleo mientras Gina, envuelta en una tela escocesa de hospital, intentaba mantenerse despierta en una incómoda silla de plástico. Señora Davis, el joven médico repasó los resultados de la radiografía. Tiene una neumonía bilateral. Tendrá que quedarse con nosotros. Steve se fue a casa a recoger sus cosas mientras Gina se instalaba en la sala. La vía intravenosa, los sensores y la mascarilla de oxígeno parecían innecesarios, pero cada vez le costaba más respirar. Avisaré a mi gente en el refugio. Gina alcanzó el teléfono, pero Steve interceptó su mano. Yo misma llamaré a todos. Necesitas descansar. Los días siguientes se fundieron en una corriente interminable. Intravenosas, inyecciones, lecturas de temperatura. Steve se pasaba por las mañanas antes del trabajo, trayendo fruta y revistas frescas. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?, preguntó Gina, tratando de distraerse de la rutina del hospital. Las cosas van mejor. Penny está ayudando a reorganizar la producción. ¿Te puedes creer que haya encontrado la forma de reducir los costes un 20%? Gina asintió, luchando contra la somnolencia que la invadía. La medicación le producía somnolencia y confusión de ideas. Quiso preguntar algo más sobre la fábrica, pero se durmió con el monótono zumbido de los instrumentos. Steve aparecía ahora con menos frecuencia, solo por las mañanas, apresuradamente, como si se hubiera cruzado en su camino, pero llamaba a menudo, hablando de reuniones con proveedores, nuevos contratos, planes de expansión. Penny cree que es hora de que vayamos a los mercados de agricultores. Su voz sonaba entusiasta al teléfono. Hay un público diferente ahí fuera, dispuesto a pagar por la calidad. El tiempo pasaba lentamente. Gina intentaba leer, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. La televisión le molestaba con sus interminables anuncios. Su compañera de pupitre no paraba de hablar de telenovelas con su hija por teléfono. ¿El señor Davis no puede venir hoy? La enfermera estaba cambiando una vía. Me ha pedido que le diga que llegará tarde a una reunión importante. Gina miró por la ventana las ramas desnudas de los árboles. La primavera había sido fría y lluviosa este año. En algún lugar, más allá de los muros del hospital, había vida. Steve debía de estar en la fábrica, cortando salchichas, comprobando facturas, discutiendo nuevas ideas con Penny. El teléfono sonó, un mensaje de un pabellón del orfanato. Ray estaba preocupado por el papeleo. Gina tecleó una respuesta con dedos temblorosos, tranquilizando al anciano. Todo iría bien. Sus colegas se ocuparían de su caso. No te preocupes, le cogió el teléfono Steve durante otra visita. Deja que el trabajo espere. Acabo de contestar, Ray. ¿Qué tal estás? Pareces cansado. Mucho trabajo. Penny está ayudando con el papeleo hasta tarde. Si no, no daría abasto. Gina quiso preguntar por qué no contrataba a más gente, pero guardó silencio. No había energía para discutir. Steve le dio un beso distraído en la frente y se marchó corriendo a otra reunión. Por la noche, Penny llamó por primera vez desde que estaba enferma. La voz en el auricular sonaba preocupada y profesional. Gina, no te preocupes por Steve. Nos estamos ocupando de todo. Mejórate. Después de esa llamada, Steve empezó a aparecer con menos frecuencia. Siempre había un motivo: entregas urgentes, clientes importantes, nuevos contratos. Gina se durmió con el sonido de las gotas que caían por la ventana, intentando recordar la última vez que habían hablado, no de trabajo ni de enfermedad, sino como solían hacerlo. La temperatura se mantiene, dijo el médico mirando su historial. Tendrás que quedarte con nosotros al menos una semana más. Gina asintió. Fuera de la ventana lloviznaba.
difuminando las luces de los coches del aparcamiento del hospital. En algún lugar de la ciudad nocturna, Steve debía de estar todavía en la fábrica. Quizá él y Penny estuvieran demorándose otra vez con los informes. Tal vez habían pedido una pizza y estaban discutiendo nuevas ideas para el negocio. Por la noche soñaba con la fábrica, largas hileras de salchichas, cuchillos brillantes, el traqueteo de las tablas de cortar. Y Penny, con una bata blanca y una tableta en la mano, explicándole algo a Steve. Al despertarse sudando, Gina se quedó mirando la oscuridad durante un buen rato, tratando de alejar la desagradable sensación. «Intentaré pasarme esta noche». La voz de Steve al teléfono sonaba culpable. «Es que ahora tengo mucho que hacer». «Claro». Gina miró la fruta sin tocar en la mesita de noche. «Lo comprendo». La enfermera trajo una nueva tanda de pastillas. El día se disolvió de nuevo en una sucesión de procedimientos, mediciones e inyecciones. En algún lugar lejano, más allá de las paredes del hospital, continuaba la vida real. Una vida en la que Steve y Penny hacían planes para hacer crecer su negocio, mientras ella yacía aquí, tragando antibióticos y contando las grietas del techo. Steve volvió a comprobar las facturas por quinta vez, pero los números no cuadraban. Estaba oscureciendo en la ventana de la fábrica, pero no quería irse a casa. Probablemente Gina ya estaría durmiendo en el hospital, y aquí, rodeado de los olores familiares de las especias y las carnes ahumadas, al menos podía intentar concentrarse en su trabajo. ¿Sigues aquí? Penny apareció de repente, llevando 2 vasos de café. Me lo imaginaba. Déjame ayudarte con los informes. Se sentó a su lado y le tocó el hombro despreocupadamente. Olía a algo floral, un aroma desconocido entre los olores de la fabricación. Penny revisó rápidamente los papeles y modificó una hoja de cálculo en el portátil. Aquí es donde estaba el error. No contabilizaste correctamente los costes de embalaje. Estuvieron revisando los papeles hasta medianoche. Penny habló de sus proyectos anteriores, de cómo había sacado a pequeñas empresas de la crisis. Steve se sorprendió a sí mismo escuchando no tanto sus palabras como su voz. «Se está haciendo tarde», se estiró Penny, amasándose el cuello rígido. «¿Qué tal si cenamos? Conozco un sitio estupendo cerca». El pequeño restaurante estaba casi vacío. Hablaron de negocios, de planes de expansión. Penny le preguntó sobre recetas, sobre cómo había aprendido a hacer salchichas. «Sabes, Steve, tienes un don poco común. No solo haces un producto, creas una historia». Steve llegó a casa pasada la medianoche. El piso vacío estaba inusualmente silencioso. Comprobó mecánicamente su teléfono. No había mensajes de Gina. Probablemente ya estaba dormida. O quizá también estaba despierta mirando al techo de la habitación del hospital. Por la mañana, Penny trajo los nuevos cálculos. Se sentó a su lado y le mostró los gráficos en un portapapeles, con el pelo haciéndole cosquillas en la mejilla. «Mira, si reorganizamos la logística, podemos reducir los costes considerablemente». Steve ya se estaba acostumbrando a ese vacío. Antes, la fábrica era solo su preocupación, su dolor de cabeza. Ahora Penny estaba aquí, con sus ideas, su energía, su confianza en el éxito. Empezaron a reunirse en cafés después del trabajo, para hablar de negocios, para hacer planes. Penny sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas. Podías hablar con ella de cualquier cosa, el miedo al fracaso, la presión de su padre, los sueños que parecían cada vez más lejanos. «Llevas demasiado tiempo cargando con esto tú solo», le cubrió la mano con la suya. «Permítete un poco de apoyo». El sábado se dirigieron al mercado agrícola para estudiar la competencia. Penny fotografió los expositores, tomó notas. El viento jugaba con su pelo, el sol se enredaba en las hebras doradas. «¿Te imaginas lo genial que sería hacer una degustación aquí?», gesticuló animadamente. «La gente debería probar tus embutidos, conocer su historia». Después del mercado, entraron en el bar. Penny pidió vino, Steve
pidió whisky. Ya no hablaban de trabajo, hablaban de viajes, de libros, de música. Ella habló de sus estudios en la escuela de negocios, de incidentes graciosos con clientes. Sabes, Steve, no eres como los demás empresarios. Hay algo en ti que está real. No tenía prisa por volver a casa. Paseamos por el paseo marítimo. Penny hablaba de sus planes. Montar su propia consultora, trabajar con proyectos interesantes. Como el tuyo, donde hay alma, pasión, historia. El domingo visitó a Gina. Le llevó fruta. Le contó sobre las cosas en la fábrica. Estaba pálida, cansada. Preguntó por el trabajo, por los nuevos contratos. Steve respondió brevemente, mirando su reloj. Lo siento, tengo mucho que hacer. Vendré mañana. El lunes, él y Penny se dirigieron al nuevo proveedor. Por el camino hablaron de los planes para la semana. Ella iba sentada al volante de su pequeño Mazda rojo tarareando alguna canción. Steve miró su perfil y pensó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan vivo. ¿En qué estás pensando? Penny sonrió, sin apartar los ojos de la carretera. En el futuro, en cómo están cambiando las cosas. Por la tarde volvieron a quedarse en la fábrica. Penny trajo bocadillos y un termo de café. Ordenaron los nuevos pedidos y planificaron las entregas. En un momento dado, ella cogió una carpeta y se quedó paralizada. Sus caras estaban demasiado cerca. Steve, el beso fue torpe, apresurado. Penny se apartó primero, arreglándose el pelo con manos temblorosas. Tenemos que tener más cuidado, susurró. Gina. El nombre de su mujer flotaba en el aire como un recordatorio de una realidad que existía en algún lugar ahí fuera, más allá de las paredes de la fábrica, en una habitación de hospital entre goteros y pastillas. El teléfono vibró. Un mensaje de Gina. Steve no lo leyó. Guardó el teléfono en el bolsillo y atrajo a Penny hacia sí. La realidad podía esperar. Aquí y ahora solo estaba ella, con sus ideas, sus planes, sus esperanzas para el futuro. Un futuro en el que de repente había sitio para algo nuevo, inexplorado, aterrador y tentador al mismo tiempo. Steve dejó a Penny en casa después de otra reunión tardía. Su viejo Chevrolet se había vuelto a calar y lo había dejado en el taller. Siento tener que llevarte en coche, sonrió culpable mientras bajaba de la camioneta. Este cacharro me va a pillar algún día. Al día siguiente, Penny llegó tarde a una reunión con los proveedores. Tuvo que coger un taxi para llegar. Steve notó que arrugaba la nariz al mirar la factura. Quizás sea hora de pensar en un coche nuevo, sugirió cuando se quedaron solos. ¿Con mis ingresos? A menos que sea una bicicleta, se rió Penny, pero la amargura se deslizó en la risa. Aquella tarde salieron en coche del mercado agrícola, cargados de muestras de la competencia. En el semáforo, un flamante Lexus se detuvo a su lado. Penny se detuvo a medio hablar y miró detenidamente el coche. ¿Te imaginas lo agradable que sería conducir algo así a las reuniones de negocios? Una impresión totalmente distinta para los clientes. Steve permaneció en silencio, pero el pensamiento persistía en su mente. Realmente, Penny hace tanto por el negocio y conduce una vieja ruina. Se sorprendió a sí mismo estudiando los anuncios de coches entre trabajo y trabajo. ¡Oh, mira! Penny se detuvo en el escaparate de un concesionario de coches después de comer en un restaurante. ¿No es precioso? Detrás del cristal había un BMW blanco. Penny apretó la nariz contra el escaparate como un niño en una tienda de golosinas. Siempre he querido uno de estos. Cuando era pequeña, mi padre prometió comprarme un coche para la graduación, pero abandonó a la familia un año antes del baile de graduación del instituto. Steve le pasó el brazo por los hombros. Penny rara vez hablaba de su pasado, sobre todo de su padre. Mamá tenía 2 trabajos para pagarme los estudios. Me juré a mí misma que algún día tendría un coche como este. Tonto, ¿verdad? Había un anhelo tan genuino en su voz que a Steve se le encogió el corazón.
Se la imaginó yendo a ver a sus clientes en su coche destrozado, tratando de parecer profesional. Steve, no estoy insinuando. Penny se apresuró a apartarse de la vitrina. Solo soñaba despierta en voz alta. Pero ahora, él empezaba a notar que ella miraba furtivamente los coches caros. Cómo suspira, volviendo a pedir un taxi. Cómo esconde las facturas del servicio de coches. Podría conseguir más clientes, había dicho una vez, ordenando otro informe. Pero, ¿quién va a tomarse en serio a un asesor financiero con un coche barato? Por la noche, Steve miró los extractos bancarios. La cuenta conjunta con Gina parecía impresionante. Estaban ahorrando para ampliar la casa. Tal vez parte de ese dinero podría utilizarse de otra manera. Penny pasó un dedo por el borde de su vaso, pensativa. Recientemente he estado asesorando a una empresa. Tienen un plan interesante con el leasing. Hablaba de instrumentos financieros, pero Steve no la escuchaba. Observó cómo gesticulaba, cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de posibles clientes y pensó que se merecía algo mejor. ¿Y si? Tartamudeó, pero Penny ya lo había entendido. Steve, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo, lo estoy sugiriendo yo. Pero Gina lo entenderá. Es una inversión en nuestro negocio. Penny negó con la cabeza, pero Steve vio que sus ojos se iluminaban al oír la palabra Babu. Veamos al menos las opciones, sugirió. A ver, al día siguiente fueron en coche al concesionario. Penny sentía que brillaba de dentro a fuera, mirando los coches. El asesor les mostró diferentes modelos, pero ella volvía una y otra vez al BMW blanco. «Es perfecto», susurró, «pero es demasiado caro». Steve se quedó mirando la etiqueta del precio y pensó en el dinero de la cuenta, en Gina en el hospital, en lo mucho que Penny había hecho por el negocio, en su sueño incumplido. Steve, de verdad, no. Esperanza y miedo se mezclaban en su voz. Puedo encargarme de mi ruina. El teléfono en su bolsillo vibró, probablemente el de Gina. Steve no se molestó en comprobarlo. En su lugar, se volvió hacia la consejera. Cuéntame más sobre los términos del contrato de arrendamiento. Steve estaba sentado en la cocina con su portátil, comprobando una y otra vez el saldo de la cuenta conjunta. Gina siempre había sido frugal, ahorraba la mitad de su sueldo, trabajaba turnos extra en el albergue. Habían estado ahorrando para ampliar la casa, soñando con una guardería. Ahora ese dinero podría tener otro fin. La pantalla del teléfono volvió a parpadear. Una foto de Penny. Su viejo Chevrolet en una grúa, una cara sonriente y triste debajo de la foto. Steve se encogió, imaginando cuánto gastaría de nuevo en reparaciones. Por la mañana pasó por el hospital para ver a Gina. Estaba dormida, con fruta sin tocar en la mesilla de noche. La enfermera dijo que había tenido fiebre alta durante la noche. Steve se quedó junto a la cama, mirando el rostro pálido de su mujer, y luego salió en silencio. De camino a la fábrica se detuvo en el banco. «Necesito transferir dinero de la cuenta conjunta», explicó al director. «Es por negocios». El joven empleado tecleó algo rápidamente en el ordenador. «Necesitará la firma de su cónyuge. Actúo en virtud de un poder notarial». Steve sacó los papeles que Gina había firmado antes de su enfermedad. En el concesionario le recibieron como a un viejo conocido. Penny ya estaba allí, mirando el BMW blanco. No se había dado cuenta de que Steve había tomado una decisión. Quería darle una sorpresa. «Echemos otro vistazo al kit», sugirió él como de paso. «Steve, ya hemos hablado de esto». Podía oír el cansancio en su voz. «No puedo permitirme un coche así». ¿Y si fuera un regalo? Penny se quedó paralizada, girándose lentamente hacia él. «¿Qué quieres decir?» «He transferido el dinero esta mañana. Podemos hacer el papeleo». «Pero, ¿cómo? ¿Desde dónde?» «No importa. Piensa que es una inversión en nuestro futuro».
Penny se cubrió la cara con las manos. Cuando las bajó, le brillaban las lágrimas en los ojos. Steve, es demasiado. No puedo. Sí puedes. Te mereces algo mejor que esa ruina. El gerente tosió con delicadeza tendiéndole los papeles. Penny seguía dudando, pero Steve ya había empezado a firmar los papeles. ¿Qué pasa con...? Tartamudeó, sin decir el nombre de Gina. Ya lo tengo todo resuelto. El coche estará a nombre de la empresa. El día pasó volando. El papeleo, el seguro, la primera salida del aparcamiento del concesionario. Penny parecía diferente al volante de su nuevo coche, segura de sí misma, con éxito. «Salgamos», sugirió. «Vamos a dar una vuelta con mi belleza». Salieron de la ciudad. Penny puso la música y bajó las ventanillas. El viento jugaba con su pelo, el sol se enredaba en los detalles cromados. «No sé cómo agradecértelo», detuvo el coche en la plataforma de observación. «Solo sé feliz, y sigue ayudando con el negocio». Por la noche, Steve volvió a casa a un piso vacío. Un mensaje de Gina parpadeaba en su contestador preguntándole por qué no se había pasado por allí después de comer. Borró el mensaje sin escucharlo. El sueño no llegó durante la noche. Steve se quedó a oscuras repasando mentalmente los acontecimientos del día. $70,000, casi todos sus ahorros y los de Gina. El dinero que habían estado ahorrando para el futuro, para sus hijos, para la ampliación de su casa. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Penny. Una foto de su coche nuevo a la luz del sol poniente. «No puedo creer que esto sea real. Gracias». Por la mañana tenía que volver al banco para negociar un préstamo para la fábrica. Las existencias estaban casi agotadas y había que pagar a los proveedores. El director miró las cifras del papeleo con duda. ¿Está seguro de que puede devolver esa cantidad? Steve pensó en Penny, en sus ojos brillantes cuando se puso al volante del nuevo BMW, en la forma en que había hablado de ampliar el negocio, de nuevas perspectivas. «Estoy seguro. Tenemos grandes planes». Esa tarde volvieron a verse. Ahora Penny le había recogido de la fábrica en un coche nuevo. Asientos de cuero, el olor de la tapicería nueva, el rumor silencioso del motor. «He concertado una cita con un gran distribuidor», cortó en la autopista. «Ahora que tengo un coche decente, nos tomarán en serio». Steve miró su perfil, los movimientos seguros de sus manos sobre el volante, y pensó que merecía la pena arriesgarlo todo. El teléfono en su bolsillo vibró, probablemente Gina o la enfermera de nuevo. No se molestó en comprobarlo. Cenaron en un restaurante caro para celebrar la compra. Penny habló de sus planes, de cómo ahora podría atraer a clientes serios. «Es la primera vez que me siento como una verdadera profesional», levantó la copa. «Brindo por los nuevos horizontes». Steve llegó a casa pasada la medianoche. El piso vacío estaba silencioso y oscuro. Sobre la mesa de la cocina había facturas sin pagar. Electricidad, teléfono, internet. Las metió en un cajón con el resto de los papeles. Tenía que ir al hospital por la mañana. Probablemente Gina le preguntaría por qué no había contestado al teléfono. Tendría que inventar algo. Reuniones con proveedores o problemas en la fábrica. El teléfono volvió a sonar. Penny había enviado una foto de su coche a la puerta de casa. «Todavía no puedo creer que esto no sea un sueño. Eres increíble». Steve miró la foto y pensó que ya no había vuelta atrás. $70,000 era el precio de su futuro y el de Gina, su sueño de tener hijos y una casa grande. Pero al ver el BMW blanco y reluciente y los mensajes de felicidad de Penny, no podía arrepentirse de su decisión. En el dormitorio, la foto de su boda con Gina estaba sobre la mesilla de noche. Steve puso el marco boca abajo. Mañana pensaría cómo explicar la desaparición del dinero. Pensaría qué decirle a su mujer. Por el momento, tenía que preparar el papeleo para la reunión con el distribuidor. Penny lo recogería a las 9, en su coche nuevo. Penny miró su reflejo en el escaparate del concesionario. El traje impecable,
los tacones, el aspecto seguro de una asesora financiera de éxito. Solo ella sabía que debajo de esa máscara había una niña que por fin conseguiría su sueño. Steve se presentó exactamente a la hora acordada. Había llegado pronto a propósito. Quería echar otro vistazo al BMW blanco, asegurarse de que estaba despierta. Todos esos meses de trabajo en la fábrica, todas esas largas conversaciones sobre perspectivas y oportunidades, por fin habían dado sus frutos. Buenos días. Steve parecía cansado, como si no hubiera dormido. ¿Lista para firmar los papeles? Penny asintió, intentando contener el temblor de sus manos. Había imaginado este momento tantas veces. Cómo se pondría al volante de su propio BMW, cómo conduciría hasta las oficinas de sus clientes, cómo cambiaría su actitud cuando la vieran en el coche caro. En el despacho del director, Steve firmaba papeles metódicamente. Penny observó sus manos, grandes, torpes, perfumadas de especias. Aquellas manos acababan de darle una nueva vida. $70,000. Le daba miedo siquiera pensar en esa cantidad. El coche estará a nombre de la empresa, le dijo Steve entregándole los papeles. Es más seguro así. ¿Más seguro para quién? ¿Para él? ¿Para ella? ¿Para su mujer, que yacía en el hospital sin saber a dónde habían ido a parar sus ahorros? Penny alejó esos pensamientos. Los negocios eran los negocios, y ella había ayudado mucho a la fábrica a recuperarse. El coche nuevo olía a cuero y plástico. Penny pasó la mano por el volante, respiró aquel olor a éxito y dinero. Era cierto, se lo merecía. ¿Cuántas noches había pasado sentada revisando informes? ¿Cuántos contratos había ayudado a cerrar? ¿Te gusta? Steve la miró con una especie de ternura impotente. Es perfecto, arrancó el motor. ¿Vamos a celebrarlo? De camino al restaurante, Penny pensó en lo fácil que había resultado todo. Unas cuantas indirectas, un par de historias sobre su infancia, un suspiro demostrativo en el escaparate del concesionario, y allí estaba ella, conduciendo un flamante BMW. Y Steve, bueno, Steve hizo su propia elección. Por nuevos horizontes, levantó su copa. Y por ti. Steve sonrió, pero su mirada estaba en algún lugar lejano. Probablemente pensando en su mujer, en el dinero, en su pequeño engaño. Penny le cubrió la mano con la suya. Todo va a ir bien. Ampliaremos el negocio, conseguiremos nuevos clientes. Este coche es una inversión en nuestro futuro. Luego salieron de la ciudad. Ella quería probar el coche en la pista. Steve se quedó en silencio, mirando por la ventanilla. Penny subió el volumen de la música, saboreando el momento. Había trabajado mucho para conseguirlo, lo había planeado todo. Cuando llegó a casa por la tarde, se quedó mirando su nuevo coche por la ventana. El BMW blanco brillaba bajo las farolas como símbolo de su victoria. La niña que había soñado con un coche bonito por fin lo tenía. El teléfono tintineó. Un mensaje de Steve. Gracias por un día maravilloso. Penny sonrió. Pobre Steve, ingenuo, con su fábrica provinciana y su mujer enferma. Ella le ayudaría mucho en su negocio, de eso se trataba. Y en cuanto al resto, bueno, en los negocios siempre hay lugar para las emociones. Lo principal es saber utilizarlas. Al día siguiente recogió a Steve en la fábrica. Le gustaba cómo la miraba cuando conducía, con admiración y ligera confusión. Como si no pudiera creerse que hubiera decidido dar ese paso. Tengo una cita con unos inversores. Giró hábilmente hacia la autopista. Ahora que tengo un coche decente, me hablarán de otra manera. Steve asintió. Ella sabía en qué estaba pensando. En el dinero, en su mujer, en su pequeña traición. Pero era culpa suya. Había tomado su propia decisión. Ella solo le había empujado en la dirección correcta. Esa noche, después de una reunión con clientes, Penny hizo una foto del coche al atardecer y se la envió a Steve. Él respondió casi de inmediato. Hermoso. ¿Qué tal la reunión? Estupenda.
Están impresionados con nuestros planes. Nuestros planes. Penny sonrió, mirando la pantalla del teléfono. Steve debe pensar que van a construir algo grande juntos, que este coche es el principio de su viaje juntos. Bueno, que pensara eso. Lo importante era que ella consiguiera lo que quería. En casa, Penny sacó un viejo álbum de fotos. Ahí estaba ella, una niña pequeña, parada frente al auto de papá. Aquí está el baile de graduación, en el que tomó el autobús porque su padre no cumplió su promesa. Aquí está su primer cacharro, comprado con un trabajo a tiempo parcial de estudiante. Lo hice, susurró, mirando su reflejo en la ventana. Tengo mi coche. Y Steve... Bueno, Steve estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Ella realmente ayudaría a su negocio, de eso se trataba. Después de todo, ella es una profesional. Y en cuanto al resto, en los negocios siempre hay lugar para las emociones, lo principal es saber controlarlas. Gina se despertó por primera vez en mucho tiempo sin una tos ahogada. El sol primaveral brillaba tras la ventana de la habitación del hospital y en la mesilla de noche había un ramo de narcisos que le habían regalado sus colegas del refugio. «Tus análisis están mucho mejor», dijo el joven médico hojeando la historia clínica. «Seguiremos con los antibióticos otros 3 días, pero ya en pastillas. La vía se puede quitar». La enfermera la ayudó a sentarse en una silla junto a la ventana. Era la primera vez en 15 días que Gina podía sentarse bien sin jadear. Se oían conversaciones en el pasillo, el traqueteo de los carros de medicamentos y una radio que sonaba a lo lejos. «La señorita Thompson, del orfanato, ha llamado esta mañana. Preguntó cuándo volverías». Gina sacó el teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de colegas, un mensaje de Ray, preocupado por su papeleo. Nada de Steve desde ayer por la mañana. El médico de guardia vino después de comer, le auscultó los pulmones durante un buen rato y le revisó la garganta. Si esto sigue así, podemos pensar en el alta en una semana, pero tendrá que pasar más tiempo en casa, sin trabajar. Gina asintió, pensando en sus cargos. Ray estaba esperando noticias de los servicios sociales. La señora Thompson necesitaba ayuda para que le devolvieran la pensión. La nueva familia seguía viviendo en el albergue. Hacia el atardecer, una enfermera pasó por allí con la noticia de que mañana sería posible salir por primera vez al jardín del hospital. Gina ya se imaginaba sentada en un banco bajo un viejo arce, enmarcando su cara al sol. «Deja que te ayude a montar la vía». La enfermera desconectó los tubos con destreza. «Ahora podrás dormir sin este inconveniente». Por la noche, Gina no pudo dormir durante mucho tiempo. La habitación estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj y el paso ocasional de los coches por la ventana. Pensó en casa, en el trabajo, en Steve. Se preguntó cómo se las arreglaría él solo. Probablemente solo coma comida precocinada y se olvide de lavar las camisas. Un mensaje suyo esta mañana, un rápido «¿Cómo estás?». Gina escribió sobre la mejoría, el posible alta. Steve contestó 1 hora después. «Bien, lo siento, mucho trabajo, vendré en cuanto pueda». El día transcurrió con más exámenes. Las radiografías mostraron que los pulmones estaban casi limpios. El médico dijo algo sobre los efectos residuales y la necesidad de tener cuidado. Hacía frío en el jardín. Gina estaba envuelta en su bata de hospital, calentándose las manos con una taza de té. Otros pacientes caminaban cerca, algunos con goteros en rejillas, otros con familiares bajo el brazo. Por la noche llamó su madre para preguntarle cómo se encontraba. Gina no se molestó en decirle que Steve casi nunca estaba. ¿Para qué preocupar a la anciana? «Estaré allí en cuanto te den el alta», suspiró mamá en el auricular. «Te ayudaré con la limpieza, haré tu sopa favorita». A la mañana siguiente, un nuevo análisis de sangre mostró resultados aún mejores. El médico prometió suspender el último antibiótico en un par de días. «Pero aún no puedes trabajar», miró severamente a Gina. «Al menos 2 semanas de régimen en casa».
Había una nueva vecina en la sala, una joven postoperada. Hablaba mucho por teléfono con su marido, comentando algunas trivialidades domésticas. A la hora de comer, llegó un paquete de sus colegas, galletas caseras, revistas frescas, calcetines calientes. Gina colocó los regalos en la mesilla de noche, pensando en lo mucho que echaba de menos su trabajo y sus cargos. Sonó su teléfono, un mensaje de Steve. Lo siento, hoy tengo una reunión importante con los proveedores. Quizá me pase mañana. Por la tarde, Gina volvió a salir al jardín. Se sentó en el mismo banco y sacó una de sus revistas. En el aparcamiento pasó un BMW blanco, uno de los visitantes. Por alguna razón, esta imagen fugaz le provocó una vaga inquietud. Por la noche tuvo un sueño extraño. Caminaba por un largo pasillo del hospital y Steve estaba de pie al final, pero al acercarse él se desvanecía en el aire. Por la mañana, el médico le dio buenas noticias. Si sigue así, dentro de 4 días podrá prepararse para el alta. Tendrás que seguir el régimen, tomar la medicación y visitar al médico con regularidad. Gina marcó el número de Steve. Quería compartir su alegría. El teléfono estaba apagado. Envió un mensaje, pero no obtuvo respuesta. El día transcurrió lentamente. Su compañera de piso hablaba de sus hijos, las enfermeras le tomaban la atención, el viento agitaba las hojas jóvenes de la ventana. Por la noche, Ray llamó, preocupado, preguntando cuándo volvería. Gina le tranquilizó y le prometió que estaría pronto en el trabajo. El pronóstico del tiempo prometía una semana cálida. Gina pensó en lo agradable que sería estar por fin en casa, durmiendo en su propia cama y preparando el desayuno en la cocina. Antes de irse a la cama, recibió un mensaje corto de Steve. Lo siento, mucho trabajo. Intentaré pasarme mañana. Gina colgó el teléfono y se quedó mirando la oscuridad desde el otro lado de la ventana. En algún lugar, en la ciudad nocturna, la vida cotidiana seguía su curso. Se preguntó cómo había cambiado el mundo en las semanas que había estado fuera. ¿Qué cosas nuevas habían ocurrido en el orfanato, en la fábrica de Steve, en su barrio? Pronto lo sabría. Pronto estaría en casa. El taxi se detuvo frente a la casa a las 10 de la mañana. Gina pagó y sacó del maletero una pequeña bolsa con sus pertenencias. No llamó a Steve, quería darle una sorpresa, y su teléfono no estaba disponible desde hacía 2 días. La casa la recibió con un silencio y un desorden desacostumbrados. Había una montaña de cartas y facturas sin abrir sobre la mesa de la cocina y platos sucios en el fregadero. Gina dejó la maleta en el dormitorio y lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas. Al revisar el correo, encontró una carta del banco, un extracto de cuenta mensual. Normalmente los guardaba en una carpeta especial, pero esta vez decidió consultarlos de una vez. Las cifras del papel la hicieron sentarse en la silla de la cocina. $70,000. Había retirado toda la cantidad en un solo pago hacía 15 días. Gina releyó el extracto varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Sus ahorros comunes, el dinero para ampliar la casa, para los futuros hijos, todo había desaparecido. Temblorosa, se acercó al portátil. Fue a la banca en línea. La misma imagen. Una gran transferencia a una empresa cuyo nombre no le decía nada. El teléfono de Steve seguía sin estar disponible. Gina llamó metódicamente a todos sus contactos, amigos, conocidos, colegas de su marido. Nadie sabía dónde estaba ni qué hacía. En el armario de Steve encontró una carpeta con los documentos de la fábrica. Gina nunca se había involucrado en su negocio, pero ahora empezó a mirar los papeles uno por uno. Conocimientos de embarque, facturas, contratos, todo parecía en orden. Y de repente, un nombre desconocido. Penny Parker, consultora financiera. Una búsqueda en Internet arrojó varios enlaces a redes profesionales. Mujer joven de sonrisa segura, experiencia en diversas empresas. Nada fuera de lo común.
Gina volvió al extracto bancario. El nombre de la empresa a la que había ido a parar el dinero resultó ser un concesionario de coches. Unos minutos más de búsqueda y allí estaba, el sitio con el logotipo de BMW. Sonó el timbre. Un vecino había traído el correo acumulado. Entre los folletos publicitarios había otro sobre del banco. Gina lo abrió con manos temblorosas. Un aviso de retirada de poderes. Un poder notarial. Por supuesto, había firmado todo el papeleo antes de que la hospitalizaran. Por si Steve necesitaba dinero para la fábrica. $70,000 para un coche nuevo para su asesor financiero. Por fin sonó el teléfono. Steve. Gina colgó la llamada. Luego otra vez. Y otra vez. Abrió el portátil y tecleó la dirección de la fábrica en el buscador. Necesitaba verla con sus propios ojos. El taxi la llevó en 20 minutos. Un viejo edificio industrial a las afueras de la ciudad con olor a especias en el aire. Y allí estaba él, un BMW blanco último modelo, brillando al sol como una burla a su confianza. Gina no salió del coche. Pidió al conductor que pasara de largo, que volviera y que condujera de nuevo. Las siluetas parpadeaban en las ventanas de la fábrica. Steve y alguna mujer, debía de ser la misma Penny Parker. En casa, reunió metódicamente todos los documentos, extractos bancarios, poderes notariales, impresiones de Internet. Los extendió sobre la mesa, intentando reconstruir lo sucedido. Esta vez sonó el teléfono de su madre. Gina contestó mecánicamente, mintiendo algo sobre que se sentía bien y tenía mucho trabajo. Steve llegó por la tarde. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando los papeles extendidos sobre la mesa. Deberías haberme avisado de que volvías. Gina le deslizó en silencio un extracto bancario. Steve lo cogió, pero ni siquiera lo miró. Puedo explicarlo. $70,000 por un coche para tu amante. Penny no es... Es una inversión de negocios. Necesitaba la imagen adecuada para trabajar con sus clientes. Gina se levantó de la mesa. Pasó junto a su marido sin mirarle. En el dormitorio, sacó su viejo bolso. Empezó a guardar las cosas. ¿A dónde vas? A casa de mi madre. No me llames. El taxi llegó 10 minutos después. Gina miró por la ventana la casa que se alejaba y pensó en lo que debía hacer ahora. ¿Ir a la policía? ¿Ir al banco? ¿A un abogado? El teléfono volvió a sonar. Steve. No contestó. Luego otra llamada, un número desconocido. Gina miró la pantalla y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Un plan empezó a formarse en su cabeza, tan sencillo y elegante como una partida de ajedrez. Sacó su cuaderno y hojeó la página correcta. Ray y sus amigos de la calle le debían algunos favores. Era hora de devolvérselos. Gina estaba sentada en la pequeña cocina del piso de su madre, removiendo mecánicamente el té enfriado hacía tiempo. La noche en vela le había dejado una pesadez en la cabeza, pero también una idea clara de lo que tenía que hacer a continuación. Sacó el teléfono y marcó un número. «Ray, soy Gina. Tenemos que vernos. Ahora mismo». La pequeña cafetería cercana al refugio estaba casi vacía. Ray no venía solo, le acompañaban otros 2 habituales del refugio nocturno. Mike, un antiguo trabajador de la construcción, y Lester, que vivía en la calle desde hacía 5 años. «Tengo un trabajo para ti», colocó Gina una foto de un BMW blanco sobre la mesa. «El coche suele estar aparcado fuera de la fábrica, en la calle industrial. Lo necesito para empezar a meterme en algunos problemas». Ray tarareó mirando la foto. «¿Qué tipo de problemas?» «De los más sucios. Miar en las ruedas, untando algo en las manillas, tirar sobras en el capó, atraer palomas. ¿Y si el coche se queda aparcado? No importa. Consigue tanta gente como puedas. Donde quiera que aparezca, fuera de la fábrica, en el centro, cerca de restaurantes, debería haber gente dispuesta a estropear su aspecto». Mike sonrió.
Conozco a un par de tipos a los que les encantaría participar, sobre todo si les pagan. Habrá dinero, no mucho, pero suficiente para una cerveza. Lester asintió en silencio. Se dio cuenta de que no era por el dinero. Gina había ayudado a demasiada gente y ahora era el momento de devolverle la gentileza. Empieza hoy. Gina sacó un sobre con billetes pequeños. Y recuerda, nada de daños importantes. Solo suciedad, escombros y cualquier sorpresa desagradable. Por la noche, Ray llamó. El primer call había tenido éxito. Algún borracho había defecado justo en las ruedas delanteras y luego había untado algo sospechoso en los tiradores de las puertas. Genial, sonrió Gina por primera vez en todo el día. Seguid así, y encuentra a más gente. Necesitamos que esto ocurra con regularidad. Al día siguiente, repartió fotos del coche a sus otros alumnos. Les explicó la tarea y les dio dinero de bolsillo. No os dejéis llevar, les advirtió. Nada de delinquir, solo hacer su existencia desagradable. Al anochecer, los primeros resultados estaban a la vista. El capó del BMW blanco estaba cubierto de excrementos de pájaro y alguien había tirado tocones y colillas en los conductos de ventilación. A estas palomas les encantan las migas de pan, dijo Mike, sobre todo cuando están esparcidas justo en el techo. Gina recogió metódicamente los informes de cada distracción. El coche había sido ensuciado, pateado, lleno de basura. Dondequiera que estuviera aparcado, fuera de una fábrica, de un restaurante, de un centro de oficinas, había alguien dispuesto a arruinar su aspecto inmaculado. Dicen que el dueño ya ha ido 2 veces al túnel de lavado, informó Lester. Es inútil. En cuanto lo lavan, hay nuevas sorpresas. Nadie en el orfanato hizo preguntas. Todos conocían a Gina. Todos agradecían su ayuda. Si ella pedía un favor, era lo correcto. La señora está enloqueciendo, informó Ray esta noche. Hoy le ha gritado a un vagabundo que se acercó demasiado a su coche. Gina asintió. Se imaginó la cara de Penny, su furia al ver otra carga de suciedad en el impecable capó. Se preguntó qué estaría pensando. ¿Se da cuenta de que esto es solo el principio? Adelante, le entregó un nuevo lote de billetes pequeños. Y recuerda, nada de delitos, solo suciedad, solo problemas. Por la noche, Steve llamó. Gina no se molestó en contestar. Que pensara que estaba ofendida y le ignoraba. Que no adivinara que ella estaba detrás del ejército de vagabundos que había convertido su regalo a su amante en objeto de abuso constante. Ahora tienen miedo de dejar el coche desatendido, informó Mike. Pero seguimos encontrando la manera de estropearlo. El taller de reparación de coches de las afueras de la ciudad estaba abierto las 24 horas del día. Era la tercera vez en una semana que Penny llevaba aquí su BMW, pero ahora el problema era más grave que las habituales manchas en el capó. «Señora, ¿está segura de que nadie ha puesto carne podrida en la rejilla?» El mecánico arrugó la nariz, inclinándose sobre el capó abierto. El hedor era tan fuerte que los demás clientes del servicio trataron de mantenerse alejados. El olor a carne podrida se mezclaba con el hedor agrio de la leche agria y algo más nauseabundo que le hacía llorar los ojos. «Compruébalo todo y cambia el filtro del aire. Lo cambiaron hace 2 días, pero el olor no ha hecho más que empeorar». En la sala de espera, Penny hojeaba papeles, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus ojos volvían una y otra vez al coche. El capó blanco, que hace poco brillaba como un folleto publicitario, estaba ahora cubierto de manchas de grasa. Migas y granos, la golosina favorita de las palomas, estaban pegados en las grietas entre las partes de la carrocería. El teléfono vibró. Un mensaje de un cliente cancelando una cita. La tercera cancelación en una semana. La última vez había intentado aparcar fuera del centro de oficinas, pero el guardia de seguridad le había pedido amablemente que moviera el coche.
El olor había molestado a otros visitantes. Señora, el mecánico se limpió las manos con un trapo. Me temo que una simple limpieza no servirá aquí. Alguien ha metido algo en el sistema de ventilación. Se está descomponiendo ahí dentro. La factura de la reparación superaba los $3,000, pero el olor no desaparecía. Ahora había otro, cableado en llamas. Algo estaba haciendo cortocircuito en el sistema eléctrico, pero no podían encontrar la fuente. Steve llamó esa noche. ¿Llamamos a la policía? Esto se nos está yendo de las manos. ¿Qué vamos a decirles? Que los vagabundos están marcando territorio en mis ruedas. ¿Que las palomas han montado un baño público en el capó? Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces Steve preguntó en voz baja, ¿seguro que no quieres venderlo? Penny colgó el teléfono. ¿Vender el coche de sus sueños? ¿Admitir la derrota? Por la mañana descubrió un pañal usado en la parrilla. El olor era tan fuerte que vomitó en la acera. Los transeúntes salieron corriendo, tapándose la nariz. Otro servicio se ofreció a desmontar completamente la parte delantera del coche. Es evidente que algo se está pudriendo dentro. Quizá entró una rata y murió. Penny estaba sentada en la cafetería de enfrente, viendo cómo unos mecánicos enmascarados desmontaban su BMW. Había marcas recientes en el capó. Una bandada de palomas había hecho otra incursión. El teléfono volvió a sonar. Un cliente había cancelado un contrato. Lo siento, pero cuando viene a las citas, tu coche tiene un problema de olores. Por la noche fue a cenar con Steve. Llamó a un taxi, dejando el BMW fuera del servicio. Encontraré una salida, hizo girar el vaso entre sus manos. Tal vez si lo metes en el garaje. Hemos gastado más de $5,000 en reparaciones en el último mes. Steve parecía cansado. ¿Sería suficiente? No. No voy a dejar que unos vagabundos... No se trata de vagabundos. Algo está pasando. Algo raro. Al día siguiente, Penny recogió el coche del servicio. Por fuera, el BMW parecía casi decente. Los mecánicos habían lavado la carrocería, limpiado la parrilla, sustituido los filtros. Pero en cuanto arrancó el motor, el hedor nauseabundo volvió a salir de los conductos de ventilación. «Lo siento, señora. Hemos hecho todo lo posible», dijo el mecánico. ¿Podría ser un problema del propio sistema de ventilación? ¿O algo se metió en los lugares de difícil acceso? De camino a casa, Penny bajó todas las ventanillas, pero no resultó más fácil. El olor parecía estar incrustado en la tapicería, en el plástico, en el metal. Empezaba a marearla. En el semáforo, el conductor de un coche vecino cerró desafiante las ventanillas. En un paso de peatones, una mujer se tapó la nariz y pasó deprisa. En el aparcamiento de su casa, los vecinos la miran con los ojos entornados y el conserje rocía discretamente ambientador. Por la mañana encontró pañales usados detrás de los limpiaparabrisas. Había trozos de pan mohoso pegados en la rejilla. Alguien había untado algo marrón y pegajoso en los tiradores de las puertas. Y el olor se hizo insoportable. Tuvimos que coger un taxi para volver a la oficina. Los clientes ya se quejaban abiertamente del ámbar gris de su coche. Uno incluso insinuó romper el contrato. La imagen de la empresa es primordial. Por la tarde fue a ver garajes. El primero era demasiado pequeño. El segundo tenía goteras en el techo. El tercero tenía una instalación eléctrica dudosa. El cuarto parecía adecuado, pero el propietario, al oler el olor a coche, se acordó de repente de otro inquilino. ¿Qué está pasando? Penny golpeó el volante con frustración. ¿Por qué mi coche en particular? ¿Por qué siempre? Una sombra apareció en el retrovisor. Otro vagabundo orinando afanosamente sobre la rueda trasera. Saltó del coche, gritando y agitando los brazos, pero el vagabundo se limitó a canturrear y se alejó. Al quinto día de búsqueda encontraron un garaje adecuado, viejo pero robusto, con puertas seguras y rejas en las ventanas.
El propietario, un anciano mecánico, echó un largo vistazo a las cerraduras. El garaje es fiable, lleva 40 años en pie. A veces entran ratas, pero eso es poca cosa. Penny firmó el contrato de alquiler sin regatear. Pidió cerraduras adicionales, un sistema de alarma, detectores de movimiento. Ahora su BMW estaría seguro. Todo listo. El mecánico le entregó un manojo de llaves. Solo que tal vez deberíamos lavar el coche primero, porque el olor... Esa misma tarde, Gina estaba sentada en su despacho cuando apareció Ray. Olía a cerveza barata y a la calle. Así que cerraron el coche. Gina sacó un sobre con dinero. ¿Es sólido el garaje? Viejo, pero sólido. Cerraduras nuevas, rejas en las ventanas. Sabes, Ray, las cerraduras se rompen a veces, completamente por accidente, sobre todo si te esfuerzas lo suficiente. Ray asintió comprensivo, metiendo el sobre en el bolsillo de su andrajosa chaqueta. ¿Y si la cerradura no cede? Entonces añadiré otro par de cientos, y dile a los demás que sigan al garaje. No se sabe lo que puede pasar, accidentalmente. Cuando Ray se fue, Gina echó una larga mirada por la ventana a la ciudad nocturna. En algún lugar, en un viejo garaje, había un BMW blanco, símbolo de traición, un coche comprado con el dinero de sus esperanzas incumplidas. Pero no hay cerraduras ni rejas que salven a este coche de lo que está por venir. Penny descubrió los primeros problemas 2 días después. La cerradura parecía intacta, pero el garaje había sido claramente forzado. Había marcas frescas en el capó, nuevos biga en la rejilla, y el olor era apocalíptico. ¿Cómo han entrado ahí? Examinó las paredes, las ventanas, el techo. Es imposible. El mecánico solo se encogió de hombros. Te lo dije, ratas. Entran por cualquier sitio. Esa noche Penny no pudo dormir durante mucho tiempo. Fuera de la ventana la ciudad zumbaba, las sirenas ululaban a lo lejos, y se imaginó su coche encerrado en el garaje, indefenso ante enemigos invisibles que entraban por algún medio desconocido. Steve llamó por la mañana. ¿Cómo está el coche? No preguntes. Penny se frotó las sienes. No preguntes. Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Steve dijo en voz baja. ¿Sabes? Empezó después de que Gina... Penny cortó la llamada. No quería pensar en Gina. No quería recordar de quién había sido el dinero utilizado para comprar aquel coche. No quería admitir lo obvio, que todos esos CEO estaban demasiado bien organizados. Steve permaneció sentado en el coche frente a la casa de la madre de Gina durante largo rato, haciendo acopio de ingenio. En el bolsillo llevaba una pila de impresiones, extractos de cuentas, cálculos, planes de amortización. Había ensayado la conversación hasta el final, pero no encontraba las palabras adecuadas. Gina abrió la puerta, le miró fríamente y se apartó en silencio. Había algunos papeles en la mesa de la cocina. Obviamente estaba trabajando en el papeleo del orfanato. Quiero arreglar esto. Steve sacó los impresos. Tengo un plan. Si vendemos parte del equipo, ¿necesitas ayuda para empaquetar la casa? Gina ni siquiera miró los papeles. Puedo ir cualquier día mientras estás en el trabajo. Mira, sé que es culpa mía, pero podemos... ¿Podemos qué? ¿Olvidar cómo nos robó nuestros ahorros? ¿O cómo le compraste un coche a tu amante con el dinero que ahorraste para los niños? En la cocina reinaba un pesado silencio. En algún lugar del piso de arriba crujió una tabla del suelo. La madre de Gina estaba escuchando claramente la conversación. Penny no... Era una inversión de negocios. Estaba pensando... ¿En qué estabas pensando? Gina se sirvió un poco de agua. ¿En cómo va a conducir nuestro coche? ¿O en cómo me voy a enterar de todo esto? Steve se hundió en una silla. Sacó su teléfono, mostró fotos del coche, sucio, garabateado, apestando por todas partes. Algo está pasando, algún tipo de acoso. No podemos venderlo ni usarlo.
Ni siquiera está seguro en el garaje. Gina se encogió de hombros. Gran ciudad, pasan cosas. Gina, por favor, sé que tú... Quiero decir, creo... ¿Qué tengo yo que ver con esto? Sonrió por primera vez en la conversación. ¿Qué te hace pensar eso? Steve se quedó en silencio. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Porque los problemas empezaron justo después de que le dieran el alta? ¿Porque era como si los vagabundos tuvieran como objetivo específico este coche en particular? ¿Porque todo parecía demasiado organizado? Venderé la fábrica, dijo finalmente. Recuperaré el dinero. Arréglalo todo. ¿Y tu sueño? Recetas familiares. El negocio independiente. ¿Qué diferencia hay ahora? Gina se levantó, caminó hacia la ventana. Fuera, un grupo de vagabundos estaba sentado en un banco con botellas de cerveza. Uno de ellos la saludó con la mano y ella asintió débilmente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Se volvió hacia su marido. Realmente creí en tu sueño, ¿verdad? En tu causa, incluso cuando todo el mundo decía que no podías hacerlo. Steve guardó silencio. Al otro lado de la ventana, unos vagabundos discutían animadamente sobre algo, agitando los brazos. Y lo arruinaste todo. No por el negocio, por una mujer que ni siquiera... El teléfono de Steve sonó. Penny. Él colgó la llamada, pero ella le devolvió la llamada inmediatamente. Contesta, sonrió Gina torcidamente. ¿Le habrá pasado algo al coche? Penny gritó al teléfono algo sobre cerraduras rotas, nuevos Aish en el capó y un olor insoportable en el garaje. Steve la escuchaba mientras miraba a su mujer, que recogía tranquilamente papeles del escritorio. Tengo que ir a trabajar. Gina recogió su bolso. Puedes dejarle las llaves de casa a tu madre. Espera, la agarró del brazo. Por favor, te compensaré. Demasiado tarde. Le soltó suavemente la mano. Y dile a tu Penny que lave el coche más a menudo. Dicen que este año hay muchos pájaros en la ciudad. La puerta principal se cerró en silencio. Steve se quedó solo en la cocina, con impresiones, planes y una absoluta desesperanza en el alma. El teléfono volvió a sonar. Penny le exigió que fuera al garaje inmediatamente. En la calle, los vagabundos le acompañaron con miradas comprensivas. Uno de ellos, un anciano canoso con porte militar, saludó con una botella de cerveza. Señor! Gritó otro. ¿Cómo va ese coche blanco suyo? ¿No se ensucia? Steve casi corrió hacia su camioneta. De repente se dio cuenta de que todo era inútil. Ni planes para devolver el dinero, ni vender la fábrica, ni suplicar perdón. Gina lo había decidido todo. Y esta gente en la calle, este problema o ECAO con el coche, todo formaba parte de su plan. El despacho de Gina volvía a oler a café por primera vez desde su salida del hospital. Steve estaba sentado frente a ella, arrugando en sus manos las impresiones del concesionario de coches. 35,000. Es lo máximo que están dispuestos a dar por un coche en estas condiciones. Gina dio un sorbo a su café, mirando los papeles. La mitad de lo que habían gastado, la mitad de su dinero combinado reservado para el futuro. ¿Penny está de acuerdo? Levantó los ojos hacia su marido. ¿Tiene elección? El coche es imposible de usar. Incluso después de limpiarlo en seco, el olor no sale. Una figura familiar apareció por la ventana del refugio, Ray con su habitual botella de cerveza. Gina hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza. Ahora no. De acuerdo. Dejó los papeles a un lado. La mitad de la cantidad es justa. Entonces, ¿lo dejarás? Si el dinero entra hoy en la cuenta, sí. Steve se apresuró a sacar su teléfono y marcó el número del concesionario de coches. Gina escuchó cómo él negociaba una venta inmediata, llamando a los números de cuenta, detallando los pormenores. «Están listos para recogerlo ahora mismo», colgó el teléfono. «Solo, dile a tu gente». «Se lo diré, cuando vea el dinero en la cuenta». Al mediodía, el trato estaba hecho. La grúa se había llevado el sufrido BMW
y la cuenta de Gina había sido acreditada. Llamó a Ray inmediatamente. Ya está, se acabó. El coche ya no es nuestro problema. Por la noche, Steve se presentó de nuevo en el refugio para recoger las últimas pertenencias de la casa. Gina le entregó las llaves. Puedes tomarte tu tiempo. Estaré en casa de mamá hasta el fin de semana. Gracias, se arrugó en la puerta. Por aceptar la mitad. Era nuestro dinero conjunto. Ahora se divide a partes iguales. Steve asintió. Hizo una pausa, claramente queriendo añadir algo, pero cambió de opinión. Los residentes del orfanato, las mismas personas que habían convertido su vida en una pesadilla, le dirigieron una mirada comprensiva en el pasillo. Una semana después, Penny renunció. Dijo que había encontrado trabajo en otra ciudad. Steve se quedó con una fábrica moribunda, deudas y una familia destrozada. ¿Y Gina? Gina siguió trabajando, ayudando a sus cargos, restaurando documentos, encontrando alojamiento para los sin techo, solo que ahora tenía $35,000 más, la mitad de lo que le había robado su marido. «¿Sabes?», dijo Ray un día, tomando otra ronda de cambio para una cerveza. «He oído que ese coche se revendió a Seattle. Dicen que sigue apestando». Gina sonrió y cerró la ventanilla. La jornada laboral acababa de empezar y ella tenía mucho que hacer.